Peggy Ann Freeman, nombre real de Donjay Luna. Había nacido en la ciudad de Michigan, Detroit, el 31 de agosto de 1945. Con esto de la fecha he tenido algunos problemas porque hay otras fechas que han aparecido en otras búsquedas a través de la web que lo cambiaban, que ponían que era en enero. Pero bueno, me he quedado con esta fecha del 31 de agosto porque en una página un poco más oficial, que os dejaré un link abajo, aparece como esta fecha, su fecha de nacimiento. Así que he decidido dejar el 31 de agosto de 1945. Como íbamos diciendo, nació en el seno de una familia que podía definirse sin riesgo a equivocarse de desestructurada. Sus padres eran Nathaniel y Peggy Freeman. A pesar de la evidencia de su certificado de nacimiento, dijo que el apellido de su padre biológico era Luna y que su madre era de ascendencia nativa americana, mexicana, egipcia. Incluso afirmó que una de sus abuelas era irlandesa y se había casado con un hombre negro. Los padres de Donjay le pusieron el nombre de su madre, Peggy Freeman, añadiendo una Ann en el medio para evitar que las dos se confundieran en documentos formularios y correos que les pudieran enviar. En casa eran simplemente Big Peggy y Little Peggy. El padre de Donjay era un antiguo obrero metalúrgico de la Ford que había conseguido mejorar su situación en la empresa. Mantenía una perversa relación con su esposa que discurría entre la pasión desbordante y la más exacerbada de las violencias. La pareja se buscaba, se repelía y cuando la cosa no daba más, se divorciaban. Hasta 4 divorcios y otras tantas bodas acumularon antes de que la madre de Donjay Luna decidiera encararse de una vez por todas con el padre de sus hijas. En el fragor de una violenta pelea, lo mató de un disparo para evitar ser agredida una vez más. Los antecedentes eran tan abundantes que los tribunales absolvieron a la mujer, argumentando que fue un caso claro de defensa propia. Tras la muerte del padre, Donjay Luna comenzó a crearse un personaje que le acompañaría toda su vida. Aunque su certificado de nacimiento afirmara que era mulata, que en los Estados Unidos de la época era equivalente a ser negra, inventó una genealogía sobre sus ancestros. Como ya hemos contado antes, egipcios, irlandeses, nativos americanos, etc. También intentó hacer creer que Luna era el verdadero apellido de su padre y en lo único que dio su brazo a torcer fue en reconocer que Donjay no era su nombre verdadero, sino el que eligió cuando quiso ser actriz y comenzó a participar en las representaciones del Civic Center Theater de Detroit, una actividad que la había enfrentado en varias ocasiones con su madre. Mientras ella quería que Donjay fuera enfermera, la joven quería ser Anna McNanny. Quizás Donjay creó esta historia de quién era para escapar de su verdadera vida y su verdadera historia. Donjay Luna se hizo famosa en los años 60 como la primera modelo afroamericana internacional en las portadas de importantes revistas de moda como Vogue o Harper's Bazaar. La increíblemente hermosa supermodelo medía 1,84 metros cuando había sido descubierta por el fotógrafo David McCabe. Y en abril de 1965, la revista Harper's Bazaar publicó un reportaje de 6 páginas protagonizado por Donjay Luna. Y ella se mudó de su Detroit natal a la Gran Manzana, donde Richard Avedon la contrató en exclusiva. Poco tiempo después de ponerse el número a la venta, las oficinas de Hearst, que era lo que llevaban Harper's Bazaar, comenzaron a recibir llamadas de quejas de los lectores. Unos pedían la suspensión de sus suscripciones, otros
mostraban su descontento con la publicación y aseguraban que no volverían a comprar la revista nunca más. No fueron pocos los anunciantes que amenazaron con retirar su publicidad de la revista y varios puntos de venta devolvieron todos los ejemplares. La razón para esa reacción era sencillamente que Don J. Luna era negra, en una época en la que las leyes racistas de Jim Crow acababan de ser derogadas con la Ley de Derechos Civiles de 1964. Vamos a hacer una pequeña parada aquí y vamos a explicar bien quién fue Jim Crow. Bueno, bien, por encima, tampoco vamos a ahondar mucho porque no podemos estar aquí 3 horas hablando de esta ley. Bueno, esta ley se aprobó 11 años después de acabar la Guerra Civil en Estados Unidos, que fue en 1865. 11 años después de esa fecha se aprobó esta ley. Desde que se terminó la Guerra Civil y se aprobó esta ley de Jim Crow, hubo otra ley parecida durante esos 11 años. La ley de Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos, promulgadas por las legislaturas estatales blancas, las cuales eran dominadas por los demócratas después del periodo de reconstrucción entre 1876 y 1965. Esta ley propugnaba la segregación racial en todas las instalaciones públicas por el mandato de Urey, bajo el lema de separados pero iguales. Esta ley promulgaba, entre otras cosas, la segregación en las escuelas públicas, los lugares públicos, el transporte público y la segregación en baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para blancos y otro para negros. Hasta el ejército estadounidense también fue segregado. Cuando acabó la esclavitud y los negros podían ir a cualquier parte a hacer lo que les diera gana, hubo una ley que les limitaba el movimiento y luego se aprobó esta ley de Jim Crow, en el que, no les limitaba tanto el movimiento, pero sí establecía que cada uno tenía que tener su sitio, separados pero iguales. Han sido esclavos y el pueblo americano no estaba dispuesto todavía a asumir que un negro esclavo que ellos han tenido, que han mandado, que han azotado, pudiera entrar en los mismos sitios que ellos, hacer las mismas cosas que ellos, cuando para ellos ese negro no valía nada. Pues eso, pese a que la ley de derechos civiles se aprobó en 1964, hasta abril del año siguiente, en 1965, se seguía manteniendo esa ley en Estados Unidos, con el lema de separados pero iguales, que en ningún momento era iguales, separados sí, pero iguales no, porque esa separación y esa aplicación de la ley daba opción a que en el autobús te sentaras en los peores sitios, a que si tenías que tener una vivienda te daban la peor, en la que había zonas en las que vivían blancos y zonas donde vivían negros por las condiciones de las viviendas, que los estudios que tenías no eran que puedes acceder no eran los mismos que los hombres blancos, ¿vale? Entonces ese es el lugar en el que nos tenemos que poner de la vida de esta mujer, de Peggy Ann Freeman, llamada Don J. Luna, en el que a ella le sacaron en una revista de blancos en 1965. Entonces, no sé, fue un poco para la gente blanca aceptar que ya pudieran estar en todas partes, no les gustó nada. Entonces, de ahí venían las devoluciones de los ejemplares en los diferentes puntos de ventas que hubo. Hasta ahí era aclarar ese punto, explicar la ley, que fue al poquito de aprobarse todo que la publicaron a ella, y ahí venía el problema en Estados Unidos. Ahora vamos a seguir contando un poquito más en la historia de Don J. Luna. Ese es un parón, así que nada, a partir de ahora continuamos. Aunque la legislación estaba de su lado, la sociedad no concebía que las modelos negras pudieran aparecer en otras revistas que no fueran Ebony o similares. Un ambiente demasiado opresivo que Luna decidió dejar atrás marchándose a Inglaterra. Ella fue la portada en 1965
de la revista Harper's en Estados Unidos. Repito esto porque es el año en el que la ley de Jim Crow se eliminaba. Este ambiente de presión, de racismo, pues, le hizo emigrar a Inglaterra. En Londres, cuando llegó ahí, Don Jane Luna consiguió hacer historia cuando en 1966, solo un año después de dejar la Gran Manzana, se convirtió en la primera mujer negra que protagonizó la portada de la edición inglesa de Vogue. Para aumentar más la leyenda, la fotografía la disparó David Bailey. Una pequeña explicación sobre David Bailey. Él es originario de Londres, fotógrafo, súper conocido del mundo de la moda. Tuvo un par de trabajos como fotógrafo antes de que le contratara la revista Vogue de Londres para que se dedicara solamente a ser fotógrafo de moda. Además de la fotografía de moda, Bailey fotografía carátulas de álbumes para músicos como The Rolling Stone, Marianne Faithfull y el rockero Alice Cooper. Dentro de ese mundo de la fotografía, la moda, es súper conocido. O sea que ahí fue el boom para ella, ¿no? Que le fotografiara este hombre. Ya está esa pequeña incisión de quién es David Bailey para que conocierais un poco la historia. En Londres, además de liberarse del racismo, Don Jane Luna disfrutó de la efervescencia del Swinging London, que se codeó con los mejores modistas, fue amiga de Terence Stamp, Julie Christie, Mick Jagger, Brian Jones, frecuentó a Dalí y fue fotografiada por figuras como Helmut Newton, William Clarkson y William Klein, que la invitó a participar en su película experimental sobre el mundo de la moda. Su afición por el cine no era nueva. Luna le encantaba, practicaba obras de teatro, hacía obras de teatro en Detroit cuando era más joven. Antes de la película de Klein ya había participado en algunas producciones independientes de Andy Warhol y a partir de entonces Luna compaginaría su carrera como modelo con incursiones en el cine comercial, llegando a filmar a las órdenes de Otto Preminger, de Carmelo Bene, de la cinta Salomé y de Federico Fellini, el clásico satírico rodado con Cinecittà y que fue lo más cerca que estuvo de ser Anna Magnani. A pesar de este éxito, las cosas pronto comenzaron a irse de las manos, especialmente en lo que al uso de estupefacientes se refiere. En una entrevista realizada en 1966, Luna afirmó que había abandonado Nueva York porque allí todo el mundo estaba drogado y fumado, unas declaraciones que contrastaban con su gusto por el LSD, del que era usuaria habitual, y que, según ella, le había permitido citar, y cito palabras textuales suyas, con el LSD he aprendido que me gusta vivir, me gusta hacer el amor, que me importa alguien de verdad, que me encantan las flores, que me gusta el cielo, que me gustan los colores brillantes y que me gustan los animales. Aunque el ácido también le enseñó otras cosas, y ella también lo decía, y lo cito textualmente, que el ácido también le enseñó que era demasiado testaruda, egoísta, irracional, malvada o que ha herido a otras personas. En lugar de continuar con las enseñanzas del LSD, Don Jane Luna buscó nuevas respuestas a sus preguntas en otros estupefacientes, concretamente la cocaína, heroína y el alcohol. El abuso de estas sustancias llegó hasta el punto que Klaus Kinski, con quien Luna mantuvo una relación sentimental, la echó de la casa en la que vivían juntos porque ella y sus amigos hacían un uso descontrolado de esas drogas. Dice la gente que para que dijera eso Kinski, que se le conocía y se le sabía la adicción que tenía a estas drogas y que era asiduo de ellas, el uso que tenía, entonces decían que tenía que ser un uso verdaderamente descontrolado para que él pensara que se estaba pasando, ¿no? Entonces el nivel que llegó a tener Don Jane Luna con respecto a las drogas de la cocaína, heroína y el alcohol. Voy a hacer otra pequeña incisión
Y la hago porque tenemos que tener en cuenta que ella era una persona no mentalmente atormentada, pero que sí que había sufrido mucho a lo largo de su vida con respecto a que era negra y la desprestigio que la sociedad me hizo sentir siempre a Don Jane. Entonces, que cayera en esto, como cayeron otros muchos famosos de la época, porque era la droga que se llevaba, pues hasta cierto punto era normal. No estoy justificando que lo hiciera, pero sí decir que hasta cierto punto era normal. Pero bueno, vamos a seguir otra vez contando las cosas, ¿no? La llegada de los años 70, lejos de parar esa deriva destructiva que tuvo Doñel, la acentuó, y aunque intentó buscar una estabilidad personal casándose por segunda vez, este es su segundo matrimonio, con el fotógrafo italiano Luigi Cazzanega, con el que tuvo una hija llamada Dream, que esta niña sigue viva a día de hoy. La adicción a la heroína continuaba y su situación personal y profesional empeoraba día tras día. Los contratos escaseaban porque cuando la llamaban ella no aparecía, o no quería ir, o estaba demasiado colocada, no podía hacer los trabajos. Bueno, en fin. Era una carrera que empezó, ¿no? Bien, y fue descendiendo y todo eso. Bueno, los contratos no llegaban, las diseñadores no se acordaban de ella, tampoco la llamaban para pasarela ni nada. Y las propuestas para posar en las revistas ya no llegaban desde Harper's Bazaar o Vogue, sino de Playboy. La decadencia de Luna fue tal que el matrimonio acabó separándose, y aunque no llegó a divorciarse de Cazzanega, cualquier posibilidad de reconciliación con él desapareció el 17 de mayo de 1979, cuando Don Jay Luna falleció en Roma en una clínica en la que estaba ingresada por una sobredosis de heroína. Hay gente que dice que no fue por la sobredosis de heroína, otra gente que dice que sí. Bueno, ahí está un poco abierto, ¿no? Esto es como cuando murió Marilyn Monroe. La familia dice una cosa, la prensa dice otra, así que bueno, ahí queda un poquito eso abierto. ¿Seguramente murió una sobredosis? Seguramente sí. Quizás se le complicó algo de las drogas y falleció a causa de algo que le pasara. No se sabe muy bien. Dicen que de sobredosis de droga. Eso dice. Con su muerte desapareció un icono del siglo XX, pero quedaron puestos los cimientos sobre los que otras modelos negras como Beverly Johnson, Helen Williams, Iman o Naomi Campbell, entre otras muchas, erigieron sus carreras y se abrieron camino en un mundo que hasta la llegada de Luna estaba dominado por los blancos. Algo que la modelo hizo casi de forma accidental y sin especial interés, como recogió la periodista Judy Stone en una entrevista que le hicieron en The New York Times. Ella dijo, Luna, si mi participación en películas genera más empleos para mexicanos, asiáticos, nativos americanos, africanos, pues genial. Podría ser bueno, podría ser malo, no podría importarme menos. No se sabe a día de hoy dónde fue enterrada o incinerada Doña Luna. No hay ningún dato que haya facilitado a la familia con respecto a este tema, y no creo que lo faciliten nunca. Voy a hacer mi particular resumen sobre Don Jay. Se crió en una época en el que discriminaban a los negros solo por ser negros. Mamó desde pequeña el no vales para nada en un país que, pese a los derechos humanos aprobados, en la que decía que todos éramos iguales, a ella siempre se la ha tratado distinto por el color de su piel. Nació durante la Guerra Civil de Estados Unidos, aunque en Detroit estaba prohibido la esclavitud. Convivió y se crió con la ley de Jim Crow hasta casi los 20 años más o menos. Me imagino que cuando pudo hacerse ese cambio y pudo decidir quién era, simplemente tiraría hacia el lado más claro de su familia, exagerando un par de cosillas, obviamente. Pero bueno,
Me imagino que lo hizo en un intento para evitar sentir el rechazo y ese dolor tan intenso que tenía en el alma. El teatro fue su escape y su sueño de siempre, no la moda. Para ella la moda apareció como una forma de codearse con gente que le podía hacer o dar ese paso, ¿no? Esa oportunidad para poder hacer películas. Se casó 2 veces. He mencionado a Helen Williams, que por cierto es la madre de Vanessa Williams, la primera modelo negra en ser Miss Universo. Helen Williams fue la primera modelo negra en salir en revistas de gente negra. La primera a nivel de contabilidad, de dedicarse a ello. No es que no hubiese portadas con mujeres negras anteriormente a ellas. Sí lo tenían, pero no sé, era un poco más como que la gente negra, ¿no? Sale en revistas de gente negra y la gente blanca sale en revistas de gente blanca. El mérito de Luna es que fue la primera negra en salir en revistas de blancos. No era esa normalidad en el de separados pero iguales, ¿no? Que cada uno salía en sus revistas respectivas para su público respectivo. Hasta que llegó ella y dijo, mira, ¿sabéis qué? Voy a salir donde me dé la gana. Y salió en las revistas de blancos. Os voy a poner un link en la descripción del programa, del capítulo, en la descripción que hago. Es un blog en inglés, pero se puede traducir al español y se lee bastante bien, no hay muchos errores. Por si os interesa saber algo más de Don Jane Luna y queréis leerlo, lo podéis hacer. La verdad que la información que viene ahí es súper importante. No he podido coger todo lo que han puesto ahí, he cogido partes de la que ponían ahí, pues como hago siempre, busco información en varios puntos de referencia y hago un resumen un poco general, intentando englobar todo, poniendo todo en orden, con fechas, con días, con periodos. Así que bueno, si lo queréis mirar, lo podéis mirar ahí, que os voy a dejar el enlace más abajo. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, @podcastthisisme, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes@gmail.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.